De esta manera, entonces nosotros podemos tener la radiación astronómica a lo largo de los distintos meses del año. Este esquema corresponde al hemisferio sur, en donde acá tenemos energía y acá tenemos cómo varía la radiación astronómica en los distintos meses del año. Y como pueden ver, esa variación es cíclica, o sea, se repite, ¿sí?, dependiendo de la latitud y la época del año. Por lo tanto, nosotros podemos calcular y predecir con bastante exactitud esos valores, de manera tal que podemos tenerlo en estos gráficos o tabulados, dependiendo siempre de la latitud y la época del año. Y pueden ver un comportamiento como por ejemplo 0 grados de latitud, que corresponde al Ecuador, en donde presenta dos máximos. Recuerden que la situación de los equinoccios era el momento en que los rayos llegaban perpendiculares al Ecuador. Y como el Ecuador siempre tiene su duración del día de 12 horas, estos van a ser los momentos que presentan la máxima radiación astronómica. Una latitud intermedia, por ejemplo 40 grados de latitud, presenta este comportamiento, en donde en el solsticio de verano tenemos la mayor radiación astronómica y en el solsticio de invierno el menor valor de radiación astronómica. Si nos aproximamos al polo, vamos a encontrar un comportamiento de este tipo, en donde presenta un máximo también en el solsticio de verano, pero a partir de un momento del año la duración del día se hace cero y por lo tanto no tenemos valores de radiación astronómica. Todo este periodo de tiempo es lo que se conoce con el nombre de noche polar. Si a su vez queremos conocer cuánto es la radiación total a lo largo del año, lo que tenemos que integrar el valor debajo de esta curva, o bien integrar el valor del promedio respecto de todo el año. De esta manera, esa sería un equivalente, esa superficie sería un equivalente de la radiación total anual que recibe próximo al polo, que es mucho menor al que tenemos en 40 grados de latitud y mucho menor al que tenemos al Ecuador. De esta manera se explica por qué la proximidad del Ecuador es donde tenemos más energía en el límite superior de la atmósfera, lo cual se va a ver reflejado también en una mayor cantidad de energía disponible en la superficie y por lo tanto mayores temperaturas respecto a que una latitud de 40 grados o una latitud de 80 ya próximo al polo. Bueno, una vez que tenemos el valor de radiación astronómica en el límite superior de la atmósfera, vamos a ver qué ocurre con esos flujos una vez que comienzan a atravesar la atmósfera. El límite superior de la atmósfera se encuentra aproximadamente a 10.000 kilómetros de altura. Y tenemos una parte de la radiación que no va a sufrir modificaciones y va a llegar en forma directa a la superficie del suelo, que va a ser nuestra referencia para este análisis. Esa radiación directa, como ya vimos en la clase pasada, por provenir del Sol, va a ser una radiación de onda corta y se va a simbolizar con la R y la D mayúscula y se trata de onda corta. Existe en la atmósfera algunos otros fenómenos, como por ejemplo, ya vimos en la clase pasada, la absorción, la dispersión y la reflexión difusa. Estos dos últimos fenómenos van a causar un cambio de la trayectoria de la radiación que ya no va a llegar en forma directa, sino que va a llegar desde toda la bóveda celeste. Esa radiación que es difusa y se simboliza con el D minúscula, también va a ser de onda corta. De modo que la superficie, la radiación proveniente del Sol va a ser la radiación directa más la radiación difusa. La superficie del planeta también tiene un cierto coeficiente de reflexión. Vimos que, por ejemplo, en la criósfera ese valor podía alcanzar un valor cercano al 90%, en tanto que en superficies agrícolas anda en torno del 20%. Entonces, esa radiación que incide en la superficie, en una superficie agrícola, un 20% estaría siendo reflejada. Ese flujo de radiación se conoce con el nombre de albedo, y como es simplemente un cambio de dirección, también va a seguir siendo de onda corta. Pero por otra parte, también vimos que el planeta, por tener una temperatura por encima de 0 grados Kelvin, emite radiación. Esa radiación se conoce con el nombre de radiación terrestre. Y como vimos en la clase pasada con la ley de Wien, es una radiación de onda larga, con un pico de máxima emisión cercano a los 10 micrones.
En la atmósfera también vimos que existen gases de efecto invernadero que van a absorber parte de esa energía, van a elevar su temperatura y van a emitir en todas las direcciones. La parte que es emitida hacia la superficie es conocida como contrarradiación atmosférica, se simboliza con la letra C mayúscula, y también es un flujo de onda larga. Estos son entonces todos los flujos de radiación que estarían siendo considerados en la superficie del planeta. Pueden ver acá que también tenemos otras formas de transferencia de energía, como vimos en la clase pasada, como por ejemplo los cambios de estado del agua, el calentamiento del aire a través de la convección o el calentamiento del suelo a través de la conducción molecular. Pero no vamos a abordar estos temas ahora porque lo que estamos trabajando es un balance de radiación, de modo tal que los únicos flujos que vamos a considerar en este balance son aquellos en que la forma de transferencia de energía es la radiación. Como dijimos, vamos a considerar la superficie del planeta como punto de referencia, de modo tal que nuestro balance de radiación o radiación neta va a ser igual a la radiación directa más la difusa, que son los que están llegando a la superficie del planeta, restándole el albedo porque sale de la superficie. Esta parte sería el balance correspondiente a todo lo que es onda corta. Pero también vamos a sumar la contrarradiación, porque también llega a la superficie, ya de onda larga, y le vamos a restar la radiación terrestre que está saliendo de esa superficie de referencia. El balance de radiación también se puede escribir de esta otra manera, si consideramos que la radiación directa más la difusa se denomina radiación global, RG. Y en lugar de restar el albedo, lo que hacemos es multiplicar por 1 menos el coeficiente de reflexión. Este coeficiente de reflexión, que yo anteriormente les mencioné, en el caso de un sistema agrícola, estaría en torno al 20%. O sea que acá estaríamos multiplicando por 1 menos 0.2. ¿Sí? De modo tal que el 80% restante es lo que va a permanecer en el sistema. Este balance durante el día normalmente es positivo, por lo tanto voy a tener energía disponible en la superficie para ser empleado en la otra forma de transferencia de energía. Pero durante la noche desaparecen los flujos de onda corta y el balance se torna negativo. Por lo tanto, voy a tener una falta de energía en la superficie que va a ser suplida por otra forma de transferencia de energía. Los gases de efecto invernadero, ya lo habíamos comentado en la clase pasada, serían el vapor de agua y el anhídrido carbónico, que son los que más concentración presenta. El vapor de agua alrededor de un 2%, el anhídrido carbónico mucho menor, unos 360 partes por millón. Pero también aparecen otros gases de efecto invernadero que están en mucha menor concentración y son productos muchas veces de la producción agropecuaria, como por ejemplo el metano, asociado muchas veces a lo que es la producción ganadera intensiva, feedlot, y lo mismo que el óxido nitroso, también asociado a la producción ganadera y a la producción agrícola en lo referente a las fertilizaciones nitrogenadas. Acá tienen un esquema de las cantidades de gases de efecto invernadero. Aparecen otros gases de efecto invernadero como los clorofluorocarbonados que se desprenden de las actividades industriales. Si bien el metano y el óxido nitroso tienen una concentración muy baja en la atmósfera, el efecto que producen es magnificado respecto a lo que es el anhídrido carbónico. O sea, el efecto que produce un mol de metano es 25 veces mayor, el efecto invernadero, que el que produce un mol de anhídrido carbónico. Y el efecto que produce un mol de óxido nitroso es 230 veces mayor que lo que produce el anhídrido carbónico. Y acá tienen las bandas de absorción de los distintos gases de efecto invernadero. El vapor de agua, el anhídrido carbónico con distintas bandas de absorción, el ozono que también aparece, el óxido nitroso y el metano. Y estos que están acá son clorofluorocarbonados, producto de la actividad industrial. Y recuerden que la ventana de emisión de la radiación terrestre
se encuentra en torno a los 10 micrones, o sea que esta es la longitud donde más energía va a estar emitiendo el planeta Tierra. Por lo tanto, mientras más tengan absorción en esa región, mayor va a ser el efecto invernadero que va a producir ese gas. Un tema asociado con el efecto invernadero es el del calentamiento global. El calentamiento global se explica en parte porque ha aumentado la concentración de anhídrido carbónico, graficado acá en celeste, a lo largo del tiempo, producto del aumento de combustibles fósiles empleados en la maquinaria y en la producción de energía. Ese aumento de la concentración de anhídrido carbónico se ha visto acompañado con un aumento de la temperatura a nivel global, o sea, la temperatura planetaria. De modo tal entonces que al aumentar la cantidad de gases invernaderos, ha aumentado la temperatura. Acá tienen un esquema en donde se presenta cuáles son los países que producen mayor cantidad de anhídrido carbónico o equivalente a anhídrido carbónico producen, y por supuesto lidera China y Estados Unidos. Y acá tienen un esquema en donde puede verse qué porcentaje produce la Unión Europea de todos los gases invernaderos de acuerdo a cuál es el destino. El 78% de lo que se produce está destinado a producir energía, en tanto que la agricultura es responsable alrededor de un 10% de los gases invernaderos producidos.